Hola, ¿qué tal? Soy Pere Puig de la Escuela Online de Terapia Narrativa Sincrónica y Arquetipos basada en la psicología arquetípica de Carl Gustav Jung. Bueno, hoy vengo para hablaros un poco del mito de Quirón. La newsletter la he titulado Mi otra mitad porque hablamos de dos arquetipos, del arquetipo inocente y del arquetipo del huérfano. En la formación en terapia narrativa sincrónica, uno de los momentos más deseados de la formación, que acostumbra ser la segunda clase, entramos en el mito de Quirón, y la gente le encanta. Es una de las cosas que dicen, oh, qué bien, vamos a entrar en el mito de Quirón, ¿no? Am, Quirón es curioso, ¿no? Porque es un personaje que sufre dos grandes heridas a lo largo de su vida y en ambas él no hace nada para merecerlas, ¿no? La primera herida de Quirón es justo al nacer, incluso ya viene un poco de antes. Pensemos que Filira, su madre, que era una ninfa muy bella, no quería saber nada de los dioses. Y Cronos deseaba yacer junto a ella, ¿no? Deseaba poseerla. Y Filira intenta siempre escaparse. Y en uno de esos intentos se disfraza de yegua para a ver si se saca de encima a Cronos. Pero Cronos ve el ardid y él también se convierte en un caballo y entonces copulan juntos y de ese encuentro nace Quirón. Pero Quirón nace mitad hombre, mitad caballo. Entonces su Filira, que no quería saber nada de los dioses y por los caprichos de los dioses, tiene un hijo que a sus ojos es mitad hombre, mitad caballo, a sus ojos es un hijo deforme y lo rechaza. Su padre, Cronos, una vez ya satisfecho su deseo, pasa a ignorar a Filira y también le da igual su hijo. Es decir, que vemos aquí como Quirón, sin haber hecho nada, solo por el hecho de haber nacido, recibe su primera gran herida, ¿no? Que es el rechazo de su madre y ese abandono de su padre. Entonces aquí podemos ver que nosotros todos venimos un poco igual que Quirón, ¿no? Venimos con una herida, ¿no? Y digamos que esta herida, venimos como inocentes, pero inmediatamente ya recibimos esta herida. Esta herida es la que nos permite cruzar este umbral y conectar con el arquetipo del huérfano y a la vez darnos acceso a nuestro poder personal, aunque esto lo explico ahora más adelante. Pero ¿qué sucede cuando nos resistimos cuando me resisto a esa herida? ¿eh? Hay una parte de mí que cuando es arrojado a este mundo, ¿no? Pues lo ve como un mundo sin sentido, ¿no? Porque hay una parte nuestra que es el arquetipo inocente, ¿no? Que proyecta sobre todo en la figura de nuestros padres a estos padres celestiales, ¿no? A este papá o a esta mamá celestial que cuidará, me protegerá y me colmará de todo aquello que necesito, ¿no? Estos superpadres que proyectamos estas figuras de nuestros padres y que luego, pues evidentemente nos van a decepcionar porque no pueden estar a la altura de lo que estamos proyectando en ellos. Digamos que es ese refugio, ¿no? del arquetipo de inocente que desea, por decirlo de una manera, estar protegido y estar en un mundo con sentido, ¿no? Pero claro, cuando vemos que esto no se cumple, podemos resistirnos a ello. Y una forma de resistirse es convertirnos en esta figura la cual estamos proyectando, es decir, irnos, por decirlo de una manera, a ese lugar donde están los dioses, ¿no? Ese Olimpo, y convertirnos en uno de ellos, ¿no? Entonces aquí, de alguna manera, lo que hacemos es desconectarnos de la vida, nos desconectamos de la realidad y nos consideramos o nos sentimos o nos gusta pensar que somos invencibles, que nada va a poder con nosotros, ¿no? Y esta fuerza, este arquetipo de inocente que se resiste
ante la vida y que no quiere conectar con el huérfano, lo podemos ver en muchas de nuestras historias más famosas, ¿eh? Por ejemplo, ¿recuerdas la isla de Nunca Jamás? ¿Recuerdas, por ejemplo, el Jardín del Edén? ¿O recuerdas, por ejemplo, las fuentes mágicas que nos van a otorgar la vida eterna? ¿O recuerdas la fábrica de chocolate? ¿O recuerdas los semidioses, los superhéroes que se levantan ante la mortalidad para salvarlos de sí mismos? ¿O recuerdas a todas aquellas personas que se han levantado alguna vez por encima de los demás para ofrecerles un mundo mejor? Es decir, es una fuerza que está en nosotros, en algunos más y en otros menos, claro, dependerá de nuestra biografía, ¿no? Pero digamos que el arquetipo está ahí, ¿eh? Y este arquetipo lo que pretende o lo que anhela es encontrar ese lugar donde vamos a ser los hijos deseados, vamos a ser los hijos pródigos, ¿eh? Podremos ser, por decirlo de una manera, ante nuestros padres celestiales, seremos colmados con todas sus bendiciones y allí podremos ser santos, ¿eh? Y esta fuerza está allí, ¿eh? Nos está empujando. El otro día, por ejemplo, en la formación de los arquetipos, yo ahora los arquetipos estoy ofreciendo un curso online grabado que vale solo 25 euros, está de promoción, ¿eh? Y aquí explico los 12 arquetipos de Jung, explico también el arquetipo de la sombra, el arquetipo de biopersonal, explico, bueno, hago una explicación un poco de los arquetipos, ¿eh? Para tener una idea de los arquetipos de Jung. Pero luego tengo también la formación de los arquetipos, que es el viaje de la vida, en la que aquí esta es presencial online. Aquí cada uno vamos visitando nuestra biografía y vamos viendo cómo han vivido los arquetipos nuestra vida, ¿eh? Lo hacemos a través de la narrativa sincrónica, ¿no? A través de cuentos vamos entrando y vamos viendo qué me dice mi arquetipo del huérfano, del inocente, cómo vivieron ellos mi infancia, ¿no? Y esto me permite conectar con esas partes para ajustar desequilibrios y bueno, toda una serie de cosas que ya explicamos en la formación, ¿no? Y el otro día en esta formación pues aparecieron estas dos fuerzas, ¿no? Apareció el arquetipo de inocente representado en la figura de una compañera que detectaba este arquetipo en el corazón y era una parte de ella que iba montada en un coche y como ella decía con palabras textuales, decía que le gustaba montar en coche para alejarse de la realidad y verla con perspectiva, verla con mejor perspectiva. Esto es mucho del arquetipo de inocente, ¿no? Y luego había una parte suya que estaba en las vísceras, en la barriga, que estaba con la herida, ¿eh? Ahí veíamos el arquetipo del huérfano. Y estaba con esa gran herida, ¿no? Cuando se encontraron estas dos partes, el arquetipo inocente, esa parte suya que iba en el coche, que estaba en el corazón, su primer impulso fue bajar del coche e ir a abrazar a su hermana, ¿no? Pero no lo hizo. Se veían ahí como habían dos fuerzas que pugnaban, ¿no? Una por irse y la otra por ser abrazada, por querer ser sentida, ¿vale? Y en este conflicto la mayoría nacemos, ¿eh? Estamos en ese conflicto, ¿no? Estamos con esa posibilidad de resistirnos a esa herida o esa posibilidad de abrazar nuestra herida, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos como Quirón, después de esa primera herida, fue rescatado por Apolo. Apolo le enseñó astronomía, le enseñó el arte de la caza, bueno, enseñó astronomía, astrología, y digamos que Quirón se convirtió en el maestro de los semidioses. Y aquí vemos otra figura arquetípica que representa un poco esta fuerza, ¿no? Los semidioses. Y curiosamente Quirón era su maestro, ¿eh? Los semidioses son hijos de los dioses, mitad humanos, ¿no? Y aquí vemos también cómo estas dos fuerzas arquetípicas están en conflicto, ¿no? Por un lado tenemos a unos hijos que tienen a padres que son deidades y por lo tanto son superiores a los demás y tienen esos gran dones o habilidades que van a poder utilizar para demostrar su valía. Y los vemos, por decirlo de una manera, como miran hacia ese horizonte, como miran hacia ese Olimpo, ¿no? Que es ese mundo del cual ellos también tienen derecho. Pero por otro lado, los vemos también con esa herida, ¿no? Es decir, la mayoría de semidioses
sus padres, sobre todo los que representaban a esa divinidad, eran padres ausentes, ¿eh? Por su condición de dioses no podían atender a su hijo. Entonces los dejaban en manos de maestros o los dejaban en manos, sí, normalmente en manos de maestros o de figuras, ¿no? Que se encargaban del pupilaje de sus hijos, ¿eh? Ahí vemos, por ejemplo, esta representación, pues, por ejemplo, en familias adineradas que envían a sus hijos a internados o en niños pobres, ¿no? que han sido dejados en orfanatos, ¿no? Y que no pueden conocer a sus padres. O también lo vemos en esos hijos en nuestros hogares normales, en una familia normal en la que los padres de alguna manera, o uno o lo otro, ¿no? Están ausentes o están lejos de la vida del niño, ¿no? Ya sea por el trabajo o por lo que sea, ¿no? Entonces podemos ver arquetípicamente esta representación, ¿no? Y sobre todo cómo estos padres se convierten en dioses, ¿eh? Es decir, hay como una proyección de ese superpadre que luego nos va a decepcionar, ¿no? Cuando veamos la realidad. Y ahí vemos pues un poco esto, ¿no? Estos arquetipos, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos ver en las figuras de Superman o Jesús, ¿eh? Tanto Superman como Jesús tienen un padre celestial muy lejano, ¿no? Ambos viven rodeados en un mundo que no es el suyo, ¿no? Con personas que han venido a proteger o a rescatar de sí mismas, ¿eh? para poder elevarlos. Y vemos cómo los dos son personajes heridos, ¿no? Y esa herida es el paso para su poder. Es decir, podemos ver, por ejemplo, Superman como la muerte de sus padres, ¿no? De ese planeta de origen destruido, ahí está su herida, ¿no? Y cuando Superman está cerca de la herida, ¿eh? En este caso de la kriptonita, es vulnerable, ¿eh? Podemos ver a Jesús, ¿no? Esa condición de hijo de Dios, pero a la vez como cuando se acerca el momento de la muerte, ¿no? Cuando se acerca el momento de todo el sufrimiento que va a tener que sufrir, cómo implora a su padre, ¿no? Que lo libre de ese mal, aunque luego dice siempre, pero hágase tu voluntad, ¿no? Pero dice, pero líbrame de ese mal, ¿no? O cuando está en la cruz clavado, ¿no? Que dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Y vemos el arquetipo del huérfano, vemos esa mitad humana, ¿no? Esa parte que está sufriendo, ¿no? Pero el poder acceder a esa herida, el poder abrazar esa parte, el poder aceptar esa vulnerabilidad, es lo que hace que estos personajes puedan acceder luego a su poder personal, ¿no? Vemos a Superman, pues, en este caso, ¿no? Pues todos los poderes que tenían por el hecho de estar en otro planeta, ¿no? O vemos a Jesús, por ejemplo, cuando resucita, ¿no? Que resucita con la herida, ¿eh? La que el apóstol Tomás puede meter los dedos en la llaga, ¿no? Pero no se quita la herida cuando resucita, ¿no? Podría haberse curado todo, ¿no? Y dicen, mira, estoy aquí de nuevo, ¿eh? Con el cuerpo nuevo, pero no lo hace, ¿eh? Es decir, que se ve un poco el gesto, ¿no? De aceptar su herida, ¿no? Aceptar su condición, aquí por decirlo de una manera humana, ¿no? Y cómo ahí tiene la herida, ¿no? Todavía. Entonces, podríamos suponer, ¿no? Un poco esto, ¿no? Claro, aquí la cosa está en que el arquetipo, la herida, me permite acceder a mi poder personal. Y este poder personal está porque hay una ausencia de amor. Si no hubiera una ausencia de amor, no podría haber este poder, ¿no? Y aquí lo podemos ver un poco esto, ¿no? Cuando abrazan este dolor, este sufrimiento. Pero podemos caer en la trampa, ¿eh? Podemos caer en la trampa de no querer entrar en esa herida, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, pues con Hansel y Gretel, ¿no? Abandonados por sus padres en el bosque que encuentran esa casa de chocolate, ¿no? Allí podían haber, caen en la trampa, ¿no? Van allí para ser colmados por esos padres celestiales, en este caso representado por esa bruja, pero que no es real, ¿no? Y que en realidad se los quiere comer, se los quiere llevar de la vida, ¿no? También lo podemos ver, por ejemplo, en la casa de chocolate, ¿no? O lo podemos ver también en Hamelin, ¿no? Que se lleva a los niños, los arranca su padre con las fotos y se los lleva a esa cueva mágica, que en realidad es una prisión, es una no vida, ¿no? Pero allí tienen todo lo que quieren y desean, ¿no? Pero al final los niños lo que echan de menos
es a sus padres, ¿no? Es un poco lo que Peter Pan le falta, ¿no? Peter Pan en todo el cuento no echa de menos a sus padres y proyecta esa figura materna en Wendy, ¿eh? Y podemos ver cómo los que tienen el arquetipo del huérfano integrado son, por decirlo de una manera, los grandes protagonistas y los grandes salvadores, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, a Garfio, ¿no? Que le falta una mano, que lleva el nombre precisamente de su herida, ¿no? Que es representada por este Garfio, ¿no? Un personaje que teme sobre todo al tiempo, ¿no? El paso del tiempo, representado por ese cocodrilo, ¿no? Es decir, la muerte, ¿no? Es decir, el fin de las cosas, ¿no? Y como este personaje que es el malo en el cuento, ¿no? Lo que intenta es llevarse a Wendy y a los niños y regresarlos a la tierra, no los quiere ahí en la isla de Nunca Jamás, ¿no? En la isla de Nunca Jamás están las sirenas también, ¿no? Con sus cantos nos desvían de nuestra misión, porque tenemos que recordar que los semidioses tienen un propósito, tienen una misión en la vida, que normalmente va acompañada para demostrar su valía y poder acceder a ese Olimpo, ¿eh? Pero también a la vez para poder levantarse ante la humanidad como unas imágenes, ¿no? Inspiradoras, para poder ayudar a los humanos a trascenderse, a elevarse, ¿no? A ponerse en esa figura más divina, ¿no? Pero todo esto pasa por visitar esa herida, ¿no? Pero todos estamos en este mito, ¿eh? En el mito de los semidioses. Y si lo dudáis, pues podéis preguntaros, ¿no? ¿Cómo creéis que se siente alguien que logra realizar un sueño? Y la otra pregunta, ¿cómo crees que se siente alguien que nace herido? Si has logrado ponerte en el lugar de las dos respuestas, no lo dudes. Sin lugar a dudas, tú también eres un semidios, porque si no, no podrías ponerte en ese lugar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Que al igual que Quirón, estás entre este arquetipo de inocente y el huérfano y llevas toda la vida luchando para demostrar tu valía. Pues nada, aquí os dejo y nos vemos la semana que viene. Recordaros que el 10 de abril empieza la formación en terapia narrativa sincrónica, en la que entraremos en mitos, cuentos y tal. Y si estáis interesados en este curso online grabado de los arquetipos, de los 12 arquetipos de Jung, que vale 25 euros, podéis os podéis poner en contacto conmigo o ir al perfil y en la página lo encontraréis. Venga, un abrazo bien fuerte. Chao.